Saludamos a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán, que trae además un importante resumen del trabajo, en este caso pues de los 100 días ya cumplidos, y es bastante, como digo, interesante, rico y desafiante, un ministerio que debe tener una importancia sumamente fundamental. ¿Cómo está, Anaí? Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Antes de pasar a esto, hay un tema que compete directamente a su cartera, que es el del congresista de Fuerza Popular Luis Cordero. Es indignante lo que hemos podido ver en términos de la agresión, las agresiones sufridas por su expareja, que incluyen además de todo, porque hay agresión psicológica, física y esta famosa agresión de colgar material, ¿no?, en internet, material íntimo sin la autorización de la persona. Una persona que además por supuesto ha rehecho su vida, está casada y realmente es aparentemente pues un calvario el que tiene que vivir a manos de este sujeto. ¿Cuáles son digamos, la reacción de ser ciertas estas denuncias que toma pues su cartera en una situación semejante? Bueno, buenas noches, Enrique. Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes que nos están acompañando. Efectivamente, es muy indignante que la Comisión de Ética haya blindado a este congresista, ¿no?, que enfrenta acusaciones por graves delitos, ¿no? No son solo agresiones, son delitos, tanto las agresiones psicológicas como físicas, como el exponer material íntimo en internet ya es un delito, que lo mínimo que debe hacer para empezar es ser investigado y aclarado en la Comisión de Ética, ¿no?, que pueda proceder la investigación luego fiscal y judicial, ¿no? Entonces sí es preocupante, es indignante que esta comisión haya blindado prácticamente al congresista, cuando hemos visto en otros casos ha sido más bien más célere, digamos, ¿no? Entonces es indignante porque muestra la desprotección que están las mujeres, muestra que todavía las autoridades siguen muy proclives a estos casos de violencia. Entonces yo creo que hay una tarea ahí amplia que hacer, urgente, que involucra a todos los poderes del Estado. La denuncia está, la denuncia es cierta, hay una persona detrás. Su despacho suele contactar a las personas en situación que por supuesto hay que proteger su identidad en estos momentos, pero suele contactar, ¿se ha contactado en este caso? Así es, el programa Aurora ha puesto a disposición los servicios que tenemos, ¿no? Ella, la víctima ha dicho que se va a acercar, ¿no?, cuando lo considere conveniente. Tenemos asesoría legal, asesoría psicológica, y eso está disponible tanto para ella como para todas las mujeres de nuestro país que lo necesitan, ¿no? Esperaremos la reacción del Congreso, ¿no? Porque hay que recordar que ya no hay inmunidad para este tipo de situaciones, ¿no? Sí, pues ahí hay una serie de fueros que todavía el Congreso debe resolver, pero yo creo que la alerta es para todos los peruanos y para todas las autoridades que deberían dar el ejemplo, ¿no? No podemos seguir siempre estar exponiendo este tipo de casos que dejan en la impunidad delitos tan graves, ¿no? Comenzábamos precisamente por este caso porque toca su cartera y usted ha tocado un concepto fundamental, impunidad. Es un caso emblemático por obvias razones, pero este es el trabajo que, entre otros, usted ve. Si tiene que resumir lo que ha podido ya palpar sobre el terreno con respecto a la situación de la mujer, ¿qué es lo más importante que se ha avanzado y cuáles son las necesidades? Sí, yo creo que hemos avanzado en tres sentidos, ¿no? El primero es recuperar esa autoridad del Estado para intervenir a tiempo, ¿no? Desde una perspectiva que involucre a los distintos sectores, que involucre a los distintos poderes del Estado, un trabajo intersectorial, intergubernamental también a los distintos niveles de gobierno. Eso creo que ha sido algo que hemos podido avanzar. También hemos avanzado en un aspecto fundamental que se conecta con la violencia, que es la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Hacíamos el diagnóstico de las 119 víctimas de feminicidios que lamentablemente contamos este año, y la gran mayoría son mujeres con situaciones de dependencia económica, de bajos recursos. Entonces hay una base material asociada a esto que estamos enfrentando, estamos trabajando. Ahí el programa Mujer Emprendedora, que ojalá el otro año pueda ya salir a la luz. Y lo último también que estamos trabajando y que lo ponemos ahí es involucrar al tejido social, a las organizaciones sociales, para garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? Tenemos un trabajo sostenido, por ejemplo, con la red de ollas comunes, que están en el territorio, ¿no? Lo mismo en las zonas rurales, con las comunidades, para que puedan ser agentes activos, ¿no?, en la lucha contra la violencia, en una vida más digna, más libre, que merecen todas las mujeres de nuestro país, ¿no? Bien, interesante. Ahora, comentábamos que habían proyectos de ley que están en el Congreso y que no se han tramitado. ¿Cuáles son los más importantes? Así es, yo lo he venido diciendo y lo repito porque creo que el Congreso debe legislar y debe ponerse también la camiseta de quienes más lo necesitan, ¿no? Nosotros somos un ministerio que ve también las poblaciones vulnerables. Hemos presentado un proyecto para ampliar la pensión de orfandad,
a todos los niños en situación vulnerable que hayan perdido a un padre, madre o cuidador en esta pandemia, ya sacando el requisito del certificado de defunción por COVID. Esto va a beneficiar a casi 80.000 niños, que somos uno de los países con más huérfanos en la pandemia en el mundo, creo que el primero o el segundo, y hay cifras de revistas indexadas que así lo dicen. Entonces necesitamos aprobar esta pensión, ¿no? Está ya en la Comisión de la Mujer, yo espero que se pueda aprobar antes que se acabe la legislatura, porque ya se acaba y no se puede aprobar. Lo mismo con el proyecto que hemos presentado para poder reformular, para poder reformar la ley 30364, la ley contra la violencia de los integrantes hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, para poder involucrar más activamente a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Queremos que la ley también genere obligatoriedad, porque esta tarea no la podemos hacer solamente desde un sector, ¿no? Y tiene que involucrar a las distintas instancias de gobierno. Esos son dos proyectos en concreto que están en el Congreso y ojalá pues sean aprobados lo antes posible. Este interesante resumen contiene igual, de todas maneras toca otra población fundamental, que es la población con discapacidad. ¿Qué trabajo está haciendo su cartera sobre esta población? Estamos hablando pues 10.6% de nuestros compatriotas. Sí, hay una deuda enorme del Estado peruano con la población con discapacidad. Yo creo que hay una institucionalidad también que debe fortalecerse. El CONADIS creo que ahí todavía tiene bastante que ir ejecutando, aportando. Desde el Ministerio estamos también trabajando con el Ministerio de Trabajo porque es una problemática multisectorial, ¿no? En el caso de la población con discapacidad necesita empleo, necesita salud, ¿no? Entonces tenemos que afianzar este rol articulador por un lado, y por otro lado un tema concreto de presupuestos, que yo también lo he venido hablando, ¿no? Garantizar los derechos de las mujeres, de la población con discapacidad, de los menores y de la población adulta mayor, con 0.54 del presupuesto nacional, pues es bastante preocupante, ¿no? Hemos sido ¿Qué le dice Pedro Franque? ¿Qué le dice Pedro Franque, quien usted conoce bien? Está comprometido, ¿no? Y la reforma tributaria también vamos a apuntalar para que pueda ser invertida en esto que tanto necesitamos, como es garantizar derechos. Hablaba usted de la reforma tributaria. En medio de todos estos escándalos, denuncias, etcétera, una reforma tributaria que se supone es un norte de un gobierno como el que está ahora en el poder, ha ido como perdiendo visibilidad. ¿Cómo observa usted la voluntad en el Congreso para aprobarla o por lo menos negociarla? Yo creo que el ministro y en general el gabinete ha estado muy comprometido con este tema. Sabemos que se necesita ampliar la base de recaudación, lo ha dicho el mismo representante de la Unión Europea, distintas voces, que en este momento distintos países están aplicando esto y el Perú particularmente tiene una recaudación muy baja, ¿no? Entonces yo creo que debería primar en el Congreso un sentido de responsabilidad con el momento político, económico, sanitario que todavía estamos viviendo, ¿no? Las consecuencias de la pandemia son a nivel mundial y están afectando a este tipo de poblaciones, y creo que necesitamos ampliar esa base de recaudación para poder justamente invertir donde se necesita, ¿no? Ha quedado clarísimo que es el Estado el que tiene que invertir sobre todo en la salud de la población, en los niños huérfanos, en el caso nuestro que tenemos este problema tan grande, ¿no? A donde vamos vemos familias que han perdido a uno de sus integrantes, ¿no? Y hay que tener un rol ahí protector, devolverle ese rol protector al Estado que lo perdió, ¿no? El Estado acá se fue encogiendo 30 años de neoliberalismo y más bien primó el sálvese quien pueda o la inversión privada, y eso creo que ha sido una cosa que el presidente Castillo dijo desde el comienzo, ¿no? Vamos a trabajar por quienes más lo necesitan, vamos a tener un Estado que pueda también proteger a sus ciudadanos. Vulnerabilidad especialmente y más en tiempos de pandemia, pero quería retomar un poquito el tema de feminicidios y de violencia contra la mujer en general. ¿No? Siempre se supone que el último estadio en realidad de esos procesos de violencia es un lamentable feminicidio. Pero precisamente lo que vemos muchas veces es que hay denuncias previas, es que se alerta, es que el Poder Judicial o el Ministerio Público o la propia policía no toman el caso con la seriedad que se debería tomar desde su sector. ¿Qué se está haciendo para que ese digamos, engranaje funcione mejor y no tengamos que lamentar la cantidad de mujeres asesinadas por sus parejas o sus exparejas? Sí, yo creo que estuvimos el 25 de noviembre en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Yo creo que ahí llamamos la atención y estamos trabajando para evidenciar que este es un problema bastante amplio, estructural, enraizado, que efectivamente tiene que ver con la acción inmediata del Estado en todos sus poderes. Hemos reunido ya 2 veces con la presidenta del Poder Judicial, que tiene mucha disposición,
pero que también ahí tiene pues una carga procesal enorme, un tema que dificulta, ¿no? Lo mismo con la Fiscalía y con la Policía. El ministro Avelino Guillén estuvo en el lanzamiento de nuestra campaña, también en los generales, hay un compromiso de la policía que vemos ahora con buenos ojos, pero que resulta todavía insuficiente, ¿no? Porque también hay una institucionalidad, la comisión de alto nivel, hay una nueva normativa. Entonces, ¿qué está fallando ahí que no estamos logrando bajar estas cifras tan preocupantes, ¿no? Y ahí estamos apuntando también con la campaña Haz la diferencia, frena la violencia, a afianzar la prevención, a trabajar con la población más joven, con los varones, con los niños, ¿no? Poder involucrar a toda la sociedad, porque esto en realidad necesita una cruzada, ¿no? Nacional para terminar con estas cifras tan altas que generan desigualdad, generan brechas, generan exclusión, y eso es algo que no podemos seguir normalizando, ¿no? Entonces nuestro sector está empeñado en eso, reforzando por un lado el programa Aurora, un programa que ha cumplido ya 21 años y que también tiene que hacer ajustes, evaluaciones, qué funcionó, qué no funcionó, qué funciona y no funciona en los centros de emergencia mujer, por ejemplo, cómo involucramos esta otra estrategia de autonomía económica. Entonces sí creemos que es importante tener una mirada integral, por un lado, que incluya la prevención, que incluya a la sociedad también, como decía, al incluir a las organizaciones sociales de mujeres, ¿no? Perfecto. Vamos a ir a una pausa, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero regresamos para hablar unos minutitos sobre gobernabilidad o la búsqueda de la gobernabilidad, a ver si es que se encuentra. Regresamos. Volvemos con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán. Conversábamos, ministra, sobre, bueno, los desafíos grandísimos que tiene una cartera como la suya, más en estas circunstancias, y hay también, qué duda cabe, desafíos de gobernabilidad, ¿no? Que le añaden, pues obviamente, inestabilidad, tensiones a un país como el Perú, duramente golpeado en estas circunstancias. ¿Cómo observa? Mañana se va a votar la admisión, ¿no?, de la moción de vacancia, que parece que ha perdido fuerza en medio de las idas y venidas, de las denuncias, pero de todas maneras se han puesto ahí algunas picas en Flandes. ¿Cómo observa usted lo que se va a vivir mañana en el Parlamento? Bueno, yo esperaría, y creo que es hacia lo que hemos ido apuntando también en el gabinete, de que se pueda primar la sensatez y el criterio de lo importante, ¿no? Es un Congreso que también va a acabar la legislatura, que necesita legislar, la población está esperando. Yo mencionaba 2 proyectos, pero así hay muchos, ¿no? Entonces yo esperaría que más bien se evalúe, como digo, prime el criterio de racionalidad y sensatez, se deje un poco de lado ya esta resaca de la segunda vuelta, ¿no?, donde se cambió el fraude por vacancia prácticamente en un sector, y más bien se pueda lograr pasar esta situación, ¿no?, que no prospere esto, como digo, y que bueno, se siga dialogando. El debate político, la discrepancia, siempre es parte de la democracia, y yo creo que con ciertos límites además que están puestos en la Constitución, ¿no? La vacancia no es un mecanismo para atraer al presidente. Claro, para hacerlo responder, digamos, como se está queriendo Hay ver. instancias, hay comisiones, etcétera, ¿no? No, yo creo que esto no le hace bien al país, como se ha dicho, es un momento en que tenemos que priorizar, ¿no? Puede haber una tercera ola, estamos saliendo de una crisis muy dura que afecta a la población más vulnerable. Así que yo esperaría que, pues, como digo, prime la sensatez, el diálogo y se pueda ya dejar atrás esta situación, ¿no? Ahora, dice usted, hay un sector que cambió fraude por vacancia. Probablemente las bancadas o los personajes que estén en ese discurso estén claramente identificados. Pero hay otros sectores que sí son muy críticos con el presidente, con el gobierno en particular, con la figura del presidente sobre todo, y con lo que se ha revelado pues en términos de, oye, cómo se están manejando ciertas licitaciones, millonarias por cierto, que se estaría, según esto, cayendo en un discurso que se supone que el señor Castillo estaba rechazando. Entonces ahí lo hemos conversado con algunos miembros, por ejemplo, del Partido Morado, con miembros de APP, de Acción Popular, que dicen, oye, hay graves errores, pero no nos vamos por la vacancia, efectivamente, no. ¿Qué se le debe decir a esos sectores? No hay un apoyo tampoco ahí bien ganado, no hay una estabilidad garantizada, ¿no? Bueno, yo creo que también estos diálogos que ha tenido el presidente con los distintos sectores políticos y que tenemos permanentemente también en el gabinete apunta a eso, ¿no? A recoger las críticas, a poder incluso discrepar, ¿no? Pero como digo, en el marco de lo que manda la Constitución y la ley, ¿no? Entonces, en esa línea sí creo importante que no se esté agitando siempre permanentemente la vacancia como un mecanismo de control político, como se ha dicho, ¿no? Entonces, eso me parece que debe ser ya algo que
que interioricen las fuerzas democráticas, ¿no? Y creo que eso es lo que debe primar en estos sectores, que pueden tener críticas, pueden tener dudas, pueden plantearlas. Creo que el juego político justamente es eso, ¿no? En 5 años, cuando vuelva a haber elecciones, seguro se acumulará, se verá quién pudo manejar mejor la situación, en fin, ¿no? Y el pueblo decidirá, es el pueblo el que elige y el que saca a los presidentes, ¿no? Un sector del Congreso, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos porque estamos normalizando una situación que no debe normalizar. Ahí es bien importante ese punto porque efectivamente cuando se intentó vacar a Kuczynski la primera vez fue con su abogado, Kuczynski no abrió la boca. O sea, es decir, el objetivo de hacerlo responder, pues por ahí no fue y Vizcarra ni siquiera fue. Entonces hay cierta confusión sobre cuáles son los, digamos, cuáles son los parámetros, pero al mismo tiempo eso no quita que el presidente tendría que comunicar de otra manera, ¿no? Seguro, pero también hay que aclarar que en el caso de Kuczynski había una investigación ya en curso, ¿no? Bastante avanzada, con un caso además internacional que como... De conflicto de intereses, ¿no? Exacto, O sea... entonces, que no era equiparable y finalmente él renunció, ¿no? Porque digamos que había... Por los mamani videos renunció, no tenían los votos el día anterior. Había otro tipo de evidencias, ¿no? Pero creo que empezar a agitar ese tema de la vacancia que se intentó incluso con Sagasti en algún momento, ¿no? Entonces creo que sí es muy peligroso, creo que ahí falta también estabilidad. Creo que es importante que la población entienda que, como digo, cada 5 años son las elecciones, es lo que dice la Constitución que está vigente, ¿no? Y todos los correctivos, lo que tenga que hacer el presidente, formas de comunicación, seguro se verá, pero creo que ahí también los medios de comunicación deben ser muy responsables, ¿no? No puedes... digamos que estar jugando todo el tiempo con una... ¿Se refiere al bluff de ayer? Por ejemplo, yo no lo he dicho, pero es una muestra de cómo las empresas de comunicación también están generando un clima de estabilidad y yo creo que ahí la responsabilidad nos toca a todos los peruanos. Este país es de todos y a todos nos conviene que mínimamente funcionen los marcos constitucionales y que nos dé la estabilidad de poder tener una tranquilidad día a día, ¿no? Por supuesto, con el fundamental respeto a la libertad de expresión y de prensa, Por supuesto. ¿no? Ahora, yo quería preguntarle para terminar, ¿cómo ve la primera ministra? Ustedes trabajan, por supuesto, con la primera ministra, le ha tocado también una etapa como el resto del gobierno compleja. ¿La ve, le repito la pregunta que le decía al anterior entrevistado, ¿la ve asentándose o no tan asentada? ¿Cómo lo observa Mirta Vázquez? No, Mirta es una premier que está trabajando todos los días, ¿no? Creo que ella está demostrando justamente que las mujeres tenemos que estar en puestos de gobierno, lo está haciendo bastante bien, pese a todas estas circunstancias tan complejas. Yo creo que ella ya venía además con una experiencia en el Congreso de concertar en momentos difíciles, así que yo creo que sí está haciendo un trabajo muy importante, ¿no? Bien, muy bien, Anaí Durán, gracias por estar con nosotros, por venir a compartir además estos resultados y estos retos que tiene por delante su cartera, que como insisto, como todas, ¿no? Pero esta mujer, poblaciones vulnerables en esta situación con nuestras todavía taras no resueltas y evidentemente con la situación que nos deja el COVID, se vuelve doblemente importante. Gracias por estar con nosotros, ministra. Gracias a ustedes por acompañarnos comenzando esta semana en Cara a Cara.